Tres pinceladas antes de arrancar. Primero, Europa prepara medidas urgentes para mitigar el golpe en la economía de la guerra en Irán. Kevin Walsh promete una reserva federal lejos del control de Donald Trump. Veremos. Y tenemos una megafusión en el sector telecos con Deutsche Telekom moviendo pieza. Pero el foco vuelve a estar sin duda en el petróleo. Rebota ahora mismo a $98,41. Son los futuros con vencimiento en junio del barril tipo Brent. Entiende el mercado que la guerra se alarga, pero hay esperanzas porque Donald Trump extiende la tregua de forma indefinida. A las 2 de la madrugada expiraba el alto el fuego y Trump, en un giro de guión de último minuto, anunciaba una prórroga de ese alto el fuego. Anunciaba en su red social que mantiene el bloqueo total de Hormuz y la presencia militar en la zona. Aseguraba también en otro tuit que las finanzas de Irán están colapsando, que el país está desesperado por dinero y que pierde $500 millones diarios mientras sus fuerzas militares y policiales se quejan de los salarios impagados. Las conversaciones están entrando en una fase delicada e incierta, sobre todo después de que el vicepresidente J.D. Vance dejara en el aire su viaje a Islamabad. Tampoco acudía a la cita la delegación iraní. El régimen de los ayatolás está dividido sobre cómo abordar esta negociación. Sigue sin estar claro quién asume la autoridad sobre la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar que en estos momentos ejerce el mando. La cara visible en las negociaciones es Mohamed Barhed, que es presidente del Parlamento, pero podría no tener el apoyo suficiente a la hora de ratificar un pacto con la Casa Blanca. Paralelamente, Pakistán ha intensificado sus contactos diplomáticos, no solo con Estados Unidos, también con China, Egipto y Arabia Saudí, para intentar involucrar al mayor número de delegaciones en las negociaciones. Bueno, guerra en Oriente Medio está en un stand-by y que ha provocado la mayor crisis energética de la historia, lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Para hacer frente al impacto, la Comisión Europea va a presentar hoy mismo medidas para mitigar la subida de los precios y también la escasez de combustible. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es. Bruselas va a detallar hoy algunas de las medidas que ya se filtraron hace unos días, como la posibilidad de que el teletrabajo sea obligatorio un día a la semana, rebajar impuestos a las energías limpias o abaratar el precio del transporte público. La Unión Europea prepara también un plan de solidaridad para el queroseno por el temor a un desabastecimiento en el sector aéreo, algo que de momento no contemplan las aerolíneas, que también descartan cancelaciones de vuelos, aunque avisan de que el precio de los billetes podría subir de cara a este verano. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, que va a estar con nosotros aquí en Radio Intereconomía esta mañana, no ve problemas de suministro en España. España se encuentra en una situación relativa bastante mejor que el resto de países de nuestro entorno, ¿vale? Y eso es así por dos motivos, ¿vale? El primero es que de todo el crudo que se importa a todas las refinerías españolas, solamente el 11,4% procede de la zona de conflicto, procede de Oriente Medio. A pesar de este mensaje optimista desde ALA, Lufthansa ha anunciado en las últimas horas que cancela 20.000 vuelos de corta distancia no rentables de su programación de verano en Europa para ahorrar en combustible. Desde Bruselas, el comisario de Energía alerta de que el verano será difícil y otro comisario, el de Transportes, califica de catastróficos los efectos que está teniendo el bloqueo de Hormuz. En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía va más allá y su director ejecutivo, Fatih Birol, avisa de que hará falta mucho tiempo para recuperarse de las consecuencias de este shock energético. En primer lugar, el crecimiento económico comenzará a ralentizarse, lo que provocará la pérdida de puestos de trabajo. El desempleo se convertirá en un problema grave y a nivel mundial me preocupa que muchos países caigan en una espiral de deuda, viéndose obligados a pedir dinero prestado a otros países cuyos tipos de interés supondrán un grave problema para esta generación y las generaciones venideras. Y en los mercados vemos dudas entre los inversores, con unas bolsas que cotizan con signo mixto, están reflejando incertidumbre. El dólar se mantiene fuerte, el oro se recupera y el petróleo Brent no se aleja mucho de los $100. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, Susana, los expertos señalan, en medio de esta diversión de sentimiento entre los distintos inversores, que en gran parte estaba descontada una prolongación de la tregua, pero las dudas se mantienen en torno a si se reanudarán las conversaciones diplomáticas y se reabrirán las rutas energéticas. Bajo este paraguas vemos como esta mañana el
Asia predominan las ventas, aunque sin embargo el índice Nikkei en Tokio ha tocado nuevo máximo histórico esta mañana, y también en el índice de Taiwán. El Kospi surcoreano, sin embargo, vemos como retrocede hasta ahora un 0,34% en una jornada donde la tecnología retrocede y donde el mayor damnificado del día en las plazas asiáticas es el Hansen de Hong Kong, con caídas del 1,49%, y peor lo hace su índice tecnológico. Todo esto, por supuesto, después de ver cómo, sin embargo, la lectura de Wall Street anticipa una jornada de miércoles con subidas en los futuros del S&P 500 del 0,43% a esta hora, y también por el lado de la tecnología del Nasdaq 100, que suma a esta hora un 0,53%, y eso después de haber visto anoche a cerrar a los principales índices neoyorquinos con retrocesos generalizados que en el caso del S&P 500 alcanzaban el 0,63%. En este escenario, como dices, donde a la hora de ver lo que está pasando en los mercados hay que mirar el mercado de bonos y cómo a esta hora la rentabilidad del Treasury a 10 años se ve bajar en 4,29%. Ese precio del bono de referencia americano, y el Bund, el alemán, que está subiendo su rentabilidad hasta ahora hasta el 3,02%, lo que significa esa presión sobre el bono de referencia en Europa. Los futuros en Europa anticipan ventas, un 0,29% es lo que avanzan los futuros del DAX esta mañana, y mientras en el mercado de divisas seguimos viendo fuerte al dólar, que hasta ahora en ese índice que le compara con las 10 principales divisas retrocede, aún así por encima de 98,38 unidades, y el euro, que retrocede frente al dólar en unos 17,40 unidades, en un día donde Martín Kazaks, en Financial Times del BCE, ha señalado que el BCE se va a permitir el lujo de dejar los tipos sin cambios. Un oro que hoy, sin embargo, ve cómo avanza un 0,72% su precio, y por lo tanto vemos cómo se está recuperando de su nivel más bajo desde el 13 de abril que veía en la jornada de ayer, $4.754 en un escenario donde una relativa menor retención en los precios del petróleo puede aliviar el repunte de la inflación y prolongar y poner fin a unos tipos de interés elevados. Atentos hoy al sector telecos, porque reaccionará a la megafusión que prepara Deutsche Telekom con su filial estadounidense T-Mobile. La matriz alemana estudia absorber el 41% que no controla de su filial norteamericana en una operación que superaría los $400.000 millones. Es el mayor movimiento de money jamás registrado en bolsa. Una Deutsche Telekom con T-Mobile plenamente integrada pasaría a competir en capitalización con los grandes hiperscalers y dejaría muy atrás a AT&T, a Verizon y a cualquier teleco europeo. El movimiento deja a Telefónica, a Orange y a British Telecom en otra liga competitiva dentro del sector. Un movimiento que tendría, eso sí, un coste elevado. Comprar el 41% restante exigiría emitir deuda o, más probablemente, pagar en acciones. Cualquier fórmula dilutiva tendría que ser digerida por un accionariado que incluye al Estado alemán, con alrededor del 30%. Absorber la parte que no controla permitiría a Deutsche Telekom consolidar íntegramente los ingresos y los flujos de caja de la filial, no solo vía participación. La consolidación completa elevaría el beneficio por acción y recalibraría el múltiple al que cotiza todo el grupo. Este miércoles, pendientes del sector telecos y también de resultados empresariales. Se esperan unos cuantos y de los importantes en Estados Unidos y también en Europa, entre ellos, por ejemplo, Tesla. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La automovilística publica cifras del primer trimestre en la que serán clave de nuevo el número de entregas de vehículos, donde en Europa la compañía ha ido perdiendo cuota de mercado en los últimos meses. JP Morgan no se muestra optimista con la empresa de Musk y asegura que sus acciones podrían caer un 60% ante el deterioro de las expectativas financieras de la empresa. Además, en Estados Unidos anuncian resultados otras compañías como IBM, Philip Morris, AT&T o Boeing. En Europa son las empresas francesas las que van a acaparar todas las miradas. Danone es una de ellas, presentará su facturación
del primer trimestre después de que su beneficio neto bajara en 2025 un 10%. También publica cuentas Carrefour, que el martes llegó a un acuerdo con el grupo Aydin para vender su filial turca. También le llegará el turno a EssilorLuxottica, donde existe cierta preocupación por sus márgenes por el lanzamiento de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, y también anuncia resultados L'Oréal, que tuvo unos ingresos en 2025 de 44.000 millones de euros. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía, el día nos trae más noticias. La Unión Europea rechaza la petición de Pedro Sánchez de romper el acuerdo de asociación con Israel. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Los ministros de Exteriores creen que la medida defendida por España, Eslovenia e Irlanda afectaría también a la población civil. Alemania e Italia han liderado el bloque contrario a esa petición, a pesar de sus críticas al gobierno de Netanyahu. El Banco Central Europeo insiste en que tendrá prudencia ante el conflicto en Irán y aleja la subida de tipos de interés. Tal y como ya dijera el lunes Christine Lagarde, ayer su vicepresidente Luis de Guindos en un foro en La Razón hablaba de prudencia y cabeza fría y prefiere esperar a ver cómo evoluciona el conflicto antes de actuar. Nuestra política monetaria tiene que ser prudente, tiene que ir viendo cómo se va evolucionando el conflicto, cuál es la duración del conflicto, cuáles son las implicaciones del conflicto. Déjenme decirles una cuestión. La política monetaria no puede evitar que haya un primer impacto en lo que es la inflación general. Puede, desde luego, después intentar evitar los efectos de segunda ronda, que son los más complejos desde el punto de vista del manejo de la política monetaria. En Estados Unidos, Kevin Walsh promete una Reserva Federal independiente lejos del control de Donald Trump. Durante su audiencia de confirmación en el Senado, el próximo presidente de la Fed aseguraba que no es un títere de Donald Trump y se comprometía a garantizar la independencia del organismo. Me comprometo a garantizar que la gestión de la política monetaria siga siendo estrictamente independiente. Estoy igualmente comprometido a colaborar con el Gobierno y el Congreso en asuntos no monetarios que entran dentro del ámbito de competencias de la Fed y me comprometo a rendir cuentas. Y aquí en casa, dos asuntos importantes. Uno, el Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Dotado con 7.000 millones de euros, el 40% de ese presupuesto irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente. Otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante para ayudar a los jóvenes. Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda. Como principal novedad, es subrayar que este plan, en lo que se refiere al parque público, lo que hace es que blinda el carácter permanente público de estas viviendas y que garantizamos que ni un euro de esta financiación que ponemos encima de la mesa va a ir dirigida a la especulación, sino a garantizar el derecho. Y María Guardiola será investida este miércoles presidenta de Extremadura. La candidata del Partido Popular será elegida presidenta de la Junta de Extremadura tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox ayer durante la primera jornada de la sesión de investidura. Guardiola desgranaba su programa de gobierno y anunciaba una rebaja del IRPF y actuar en el resto de impuestos.